Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, te doy la más cordial bienvenida. Somos tu fuente de noticias de entretenimiento, secretos, y todo lo que está pasando en el mundo de la farándula. Hoy tenemos un tema que ha estado haciendo mucho ruido, y es que vamos a desentrañar la verdad detrás de una supuesta discusión entre Demet Özdemir, esa actriz turca que a todos nos encanta, y la ex de Can Yaman. Si has oído bien, hablamos de la relación y los posibles conflictos que rodean a estas dos figuras tan populares. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, analizar los rumores y, si es posible, separar el grano de la paja. Si te gusta estar al día con todo lo que sucede en el mundo de las celebridades, y te encanta desvelar los misterios que las rodean, este es tu sitio. Así que antes de empezar, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Dale al botón rojo que ves ahí abajo y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Comencemos. Bueno, como les comentaba, el tema de hoy gira en torno a Demet Özdemir, quien ha estado en boca de todos últimamente, no solo por sus proyectos profesionales que son fascinantes, sino también por su vida personal. Y es que cuando una figura pública es tan querida y seguida, cada detalle de su vida se convierte en noticia. Y en este caso, la noticia que nos ocupa es la supuesta discusión entre Demet y la ex de Can Yaman. Para ponerlos un poco en contexto, Can Yaman es otro actor turco que ha ganado una popularidad impresionante a nivel internacional. Y sí, ustedes saben que en el mundo del espectáculo, las relaciones y las exparejas suelen generar mucha atención. El vínculo entre Can Yaman y Demet Özdemir, aunque fue algo que se dio en el pasado y cada uno ha seguido su camino, siempre ha generado un halo de misterio y especulación, y esto se intensifica cuando aparece una figura de su pasado amoroso. Los rumores sobre esta supuesta discusión comenzaron a circular hace algún tiempo, y como suele suceder en estos casos, la información era escasa y muy fragmentada. Se hablaba de un cruce de palabras, de tensiones, e incluso de malentendidos. Sin embargo, como en todo chisme, es difícil saber qué hay de cierto y qué es pura invención. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿realmente hubo una discusión? ¿Y si la hubo, cuál fue el motivo? La verdad es que el mundo del entretenimiento turco y en general el de las celebridades está lleno de dramas, pero también de desinformación. Así que con mucho cuidado y basándonos en las pocas informaciones que se han filtrado y en análisis de expertos en la materia, vamos a intentar arrojar luz sobre este asunto. Empecemos por analizar quién es quién en esta historia. Demet Özdemir es una actriz y bailarina turca que saltó a la fama con series como Erkenci, donde compartió pantalla y tuvo una química impresionante con ¿adivinen quién? Sí, con Can Yaman. Esta serie no solo catapultó sus carreras a nivel mundial, sino que también alimentó los rumores de un posible romance entre ellos. Aunque ellos nunca confirmaron oficialmente su relación, las imágenes, las entrevistas y la complicidad que mostraban hacían pensar a muchos que algo más que una amistad profesional existía. Después de Erkenci, ambos siguieron caminos separados en sus vidas personales y profesionales. Por otro lado, tenemos a la ex de Can Yaman. Aquí es donde la cosa se pone un poco más confusa, ya que Can Yaman ha tenido diferentes relaciones a lo largo de su carrera. Sin embargo, cuando se habla de una ex en este contexto, y con la relevancia que ha adquirido, es muy probable que se refieran a alguna de sus parejas más mediáticas, aquellas que han estado bajo el escrutinio público. Es importante recordar que las celebridades tienen derecho a su privacidad, y a veces es difícil acceder a información precisa sobre sus relaciones pasadas, especialmente si estas han terminado hace tiempo. El punto clave es que, según los rumores, hubo un encuentro o una interacción entre Demet y esta ex, que derivó en una discusión. Ahora, ¿qué podría haber motivado una discusión entre ellas? Las hipótesis son muchas. Podría ser algo relacionado con Can Yaman, por supuesto. Quizás un malentendido, celos, o simplemente un desacuerdo sobre algún asunto. En el mundo de los famosos los roces son comunes, ya sea por diferencias de opinión, por competencia profesional, o incluso por malentendidos en redes sociales. A veces un simple comentario fuera de lugar o una interpretación equivocada de una acción puede desencadenar una cadena de eventos. Una de las versiones que circuló con más fuerza hablaba de un supuesto encuentro casual en un evento social. Al parecer, Demet y la ex de Can Yaman se habrían encontrado y, tras un intercambio de miradas y gestos, la conversación habría subido de tono. Los testigos, que según los rumores eran pocos y prefirieron mantenerse en el anonimato, habrían escuchado fragmentos de una discusión acalorada.
Sin embargo, como es habitual, estos testigos nunca han sido identificados, lo que hace que la información sea difícil de verificar. Otra línea de rumores sugería que la discusión podría haber tenido lugar a través de redes sociales. En la era digital, los mensajes directos, los comentarios y las interacciones públicas pueden ser fuente de conflicto. Quizás hubo algún comentario de Demet que la ex de Can Yaman interpretó de forma negativa, o viceversa. O quizás ambas coincidieron en algún evento o proyecto y surgieron diferencias profesionales que se trasladaron a lo personal. Lo que sí es cierto es que a pesar de la falta de confirmación oficial, la noticia tuvo un gran impacto en las redes sociales. Los fans de Demet Özdemir y los seguidores de Can Yaman inmediatamente empezaron a especular, a tomar partido y a crear sus propias teorías. Los foros de fans, los grupos de discusión y las secciones de comentarios de las noticias explotaron con opiniones y debates. Ahora, la gran pregunta, ¿cuál es la verdad? Después de investigar y analizar las diferentes informaciones que han salido a la luz, y basándonos en la prudencia que debemos tener al tratar estos temas, lo más probable es que la verdad de esta discusión sea, como muchas cosas en el mundo del espectáculo, una mezcla de realidad y exageración. Es muy posible que haya habido un momento de tensión o un desacuerdo entre ellas, quizás un cruce de palabras nada amistoso. Sin embargo, la magnitud y la naturaleza de esa discusión, tal como la pintaron algunos medios y redes sociales, probablemente haya sido magnificada. Es importante recordar que Demet Özdemir es conocida por su profesionalismo y su discreción en cuanto a su vida privada. Si bien ha tenido relaciones públicas, siempre ha intentado mantener un perfil bajo y centrarse en su carrera. De la misma manera, la ex de Can Yaman, independientemente de quién sea, también tiene derecho a su privacidad. En ocasiones, los medios y las redes sociales buscan generar contenido y captar la atención del público, y para ello, a veces inflan las noticias o las sacan de contexto. Un simple desacuerdo o una interacción tensa puede convertirse en una gran discusión, si se le añade drama y especulación. Podríamos inferir que si realmente hubo una discusión significativa, es probable que haya sido algo puntual y que ambas hayan intentado superarlo y seguir adelante con sus vidas. Las celebridades, por mucho que parezcan distantes, también son personas que experimentan emociones y pueden tener desavenencias. Lo que diferencia su caso es que sus vidas están expuestas al público. Sin embargo, hay que ser cautos. En el mundo de las relaciones personales, a veces hay matices que solo las personas involucradas conocen. Podría haber habido un motivo profundo y un conflicto real, o podría haber sido un malentendido menor que se magnificó. La falta de declaraciones oficiales por parte de Demet Özdemir o de la ex de Can Yaman deja este asunto en el terreno de la especulación. Y en este canal, nos gusta basarnos en hechos o en análisis fundamentados, no en rumores sin fundamento. Lo que sí podemos asegurar es que, sea cual sea la verdad detrás de esta supuesta discusión, la atención que ha generado demuestra la enorme popularidad de Demet Özdemir y el interés del público en su vida. Ella sigue siendo una de las actrices más queridas y seguidas, y su carrera profesional continúa cosechando éxitos. Eso es lo que realmente importa, ¿no creen? Que disfrute de su trabajo, que siga cautivándonos con su talento, y que su vida personal, aunque siempre estará bajo el foco, sea lo más tranquila y feliz posible. Así que, para resumir, hemos explorado los rumores de una supuesta discusión entre Demet Özdemir y la ex de Can Yaman. Hemos analizado las posibles causas y las diferentes versiones que han circulado. Lo que hemos concluido es que, aunque es probable que haya habido algún tipo de roce o desacuerdo, la magnitud y la naturaleza exacta de esta discusión siguen siendo un misterio, y gran parte de la información que ha circulado probablemente haya sido magnificada por los medios y las redes sociales. La verdad oficial no ha sido revelada por ninguna de las partes involucradas. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que este vídeo te haya parecido intrigante e informativo. Como siempre, agradezco enormemente que hayas dedicado tu tiempo a vernos. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Me encantaría saber qué opinas tú sobre este tema. ¿Crees que realmente hubo una discusión? ¿O crees que es solo un rumor exagerado? Deja tus comentarios abajo, me encanta leerte y debatir contigo. Y si te ha gustado este vídeo, por favor, no te olvides de darle a me gusta. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares que también sean fans de Demet Özdemir o del mundo del entretenimiento turco. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para no perderte nada. Muchas
Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.